Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 50 del tratado de Eruvin que estamos estudiando a la salida de este Yom Kippurim. Que Dios quiera recibir bien todas nuestras tefilot y que seamos todos sellados, que hayamos sido sellados todos en el libro de la vida de Bezrat Hashem. Vamos a comenzar en la página 50 mismo. ¿Sí? Después de lo que habíamos estudiado ayer. Ayer había dejado el DAF grabado, por si alguien lo pudo ver. Si no, vamos a recordar un poquito lo que se habló. Hacer una pequeña introducción a lo que estamos hablando exactamente. Tengo que poner aquí los participantes, porque no sé por qué no puedo quitar la sala de espera. Así que bueno, la gente entra, se queda ahí esperando a que le pueda dar acceso. Aquí estáis. No te salgas. Vamos a ver que se una el señor Arié. Muy bien. Ahora sí, ya estamos todos. Vamos a comenzar, como estábamos diciendo, página 50 del tratado. Ayer estábamos estudiando en la Mishnah, una nueva Mishnah que empezamos a estudiar. Es una persona que estaba en el camino, se le hizo de noche y no había llegado todavía a su casa, no había llegado todavía al Tejum, al límite en el cual él iba a poder caminar 2000 amot. ¿Qué es lo que hace? Si se queda en ese mismo lugar, va a tener solamente 4 amot para poder moverse. Pero si él coge y dice, ¿sabes qué? Yo sé que aquí cerca hay un árbol, o aquí cerca hay un montículo, o aquí cerca hay una ruina, ¿sí? Voy a fijar que yo estoy estableciendo que mi residencia para el Shabbat esté en ese lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a partir de ese lugar, de repente va a tener 2000 amot. Y estos 2000 amot le va a permitir llegar hasta ese lugar, que aquí habla específicamente de un árbol, y después de ahí va a poder llegar hasta su casa. Bien, eso es lo que está tratando la Mishnah. Bien, y la Gemara empieza diciendo que aquella persona que lo dijo sin especificar el lugar exacto donde quiere posar su residencia para Shabbat, si no dio de manera específica, es como si no hubiese dicho nada. ¿Sí? Amar lo klum. Bien, y sobre esto nos trae una discusión entre Rabbi y Shmuel. ¿Sí? ¿Por qué es que esa persona, cuando dijo así, no dijo nada? Entonces ahora seguimos aquí, donde está marcado en amarillo, y dice, Gufa Amar Raba. Dice, justamente esto es lo que dijo Raba. Kol dabashe no baze ajarze afilu bebatajate. Entonces nos está trayendo una regla general que hay en todo el Talmud. Dice así. ¿Por qué? Porque la persona vino a decir, dice, no, yo quiero estar en los 4 amot que hay bajo el árbol, ¿sí? Sabiendo que hay 8. Entonces, ¿qué parte del árbol va a coger? La que tiene más cerca, entonces se le va a fijar el eruv para más adelante. La que tiene más lejos, se le va a fijar el eruv para más atrás. Entonces se va a quedar atrapado. Entonces dice, no, yo quiero primero esta parte y luego esta otra parte. Entonces dice así, todo aquello que se hace bezea jarze y que no se puede hacer bezea jarze, una cosa después de la otra. Si yo lo hago los dos juntos, tampoco me vale. Es decir, que esta persona tampoco podía venir a decir, quiero adquirir 8 amot. ¿Por qué? Porque lo único que puede adquirir son 4 amot, que es lo que fija su estancia en Shabbat. Ahora, si él no sabe cuál de los 4 amot y bajo el árbol hay 8, y dice, no, quiero los 4 primeros, no, quiero los 4 segundos, Bezea Jarze, si no lo puede hacer Bezea Jarze, es decir, primero fijar un eruv aquí y después un eruv en los otros 4 amot, entonces tampoco lo puede hacer de golpe en los 8. ¿Bien? Entonces dice, justamente eso es lo que dijo. ¿Sí? Pregúntale a la Gemara, Iti be Abaye le Raba, le preguntaba a Raba. Dice, Amarbeme Maaserot, una persona que aumenta lo que él da de Maaser. Entonces tenemos que entender que hay una diferencia principal en lo que es el Maaser de lo que es la teruma. Una persona que tiene algún tipo de producción agrícola tiene que separar de ella varias cosas para que los frutos queden permitidos. Lo primero que tiene que separar se llama la teruma. La teruma no hay una cantidad fijada por la Torah. Es decir, tiene que ser be'ayin tova. Es decir, aquello que te parezca dar. Hay alguien que da be'ayin tova,
hay gente que da Benoni, normal, hay gente que da Be'ain Ra'a, es decir, da muy poquito de teruma. Esa teruma iba para el Cohen. Bien. Después hay que separar el Maaser. El Maaser es diferente a la teruma. ¿Por qué? Porque la Torá te fija la cantidad. La cantidad del Maaser es 1 de 10. Es decir, yo no puedo dar 1 de 50, ni puedo dar 2 de 50. ¿Por qué? Porque estoy cambiando esa cantidad de Maaser. Entonces dice así, una persona que vino a hacer Maaser, Hamar bebe Maaserot, es decir, que dio más de la cuenta en sus Maaserot. Pero Tam Metukanim, las frutas están exentas ya de Maaser, es decir, que sirven. Umeaserotá Mekulkalim, pero sus Maaserot están mal. Es decir, que no cumplió con la misma del Maaser. De Kashe. Esto presenta una dificultad. Amai. Dice, ¿qué vamos a decir? Que las frutas están Metukanim, se pueden comer. Lema, Kol Sheeno Bazea Harze, Afilo Batajateno. ¿Qué vamos a decir? Todo aquello que yo no puedo hacer uno después de lo otro, ni siquiera lo puedo hacer de golpe. Es decir, puesto que no está permitido de separar el maaser después de otro maaser, si yo ya separé el 10%, no puedo separar otro 10%. De la misma manera, si de un solo golpe vino a separar un maaser que tiene una cantidad de un doble maaser, no recae sobre él ningún tipo de maaser. Lo explica la Gemara y dice, Shane maaser. Dice, el maaser es diferente. ¿Por qué? De ite lejatzain, porque en realidad el maaser yo lo puedo hacer con la mitad. Yo puedo coger medio grano de trigo y decir, la mitad de este grano es maaser y la otra mitad no. O puedo coger una manzana y decir, una parte de la manzana va a ser maaser y otra parte no. ¿Sí? Es decir, puesto que yo lo puedo hacer en mitades, de Yamar, Tikdush, Palga de Gita, Kacha. Es decir, que una persona dijo que sea consagrada la mitad del grano, la mitad del grano queda consagrado. Entonces, vearemos el Behemá de Lejatzaim. Dice, espera, a lo mejor estamos hablando del Maaser Behemá. ¿Qué es el Maaser Behemá? De la misma manera que hay un diezmo a entregar sobre toda la producción agrícola, hay un diezmo a entregar sobre toda la producción del ganado. Quiere decir que todos los animales que nacen, ¿bien? En un año, el 1 del 1 nosotros tenemos que entregar el 10% de esos animales. ¿Cómo se hacía? Se hacía pasar por una cerca, una puerta, ¿bien? Iban contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10º lo marcaban. Y de esa forma sabían cuántos animales tenían que entregar en el 1 del 1, hasta el 1 del 1. ¿Bien? Entonces dice, pero yo no puedo coger y decir, esta media oveja es maaser. El maaser del animal no se puede dividir. ¿Sí? Entonces dice, Raba le respondió, Yatzushnaim, ¿qué es lo que pasó? Por la puerta en ese momento pasaron 2 animales. Es decir, cuando llegó a contar 10, 7, 8, 9, 10 pasaron 2 animales. Bekarán, Asiri, y los llamó 10 a los 2. Dice, entonces, he aquí, Asiri, Beejad, Azar, Meorabin Zebazé. Es decir, que el 10º y el 11º quedaron mezclados uno con el otro. ¿Sí? Y entonces ahí, en ese caso, los dos adquirirían la Kedushá, la santidad de ese Maaser. A pesar de que estamos viendo que ellos adquirieron su santidad uno después del otro. Y esa uno después del otro lo recibieron al mismo tiempo. Bebatajat. Explica la Gemara y dice, Shani Maaser Bema. Dice, el Maaser Bema es diferente. De ite, Bezea Jarze, porque cuando hay una posibilidad de que llegue a ocurrir y adquirir su santidad uno tras del otro, ¿cuándo es? Cuando llamó al 10º por error 9. Es decir, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, una persona se equivocó. Vekarala Teshi Asiri, al 9º animal lo llamó 10º, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Se equivocó. ¿Sí? Vela Asiri Teshi, dijo, no, espera, me salté 1. Pasó el número 10, lo llamó 9 de vuelta. Vela Hadese Asiri, y al siguiente que pasó, ¿sí? Lo volvió a llamar 10. Entonces aquí tenemos 3 animales. ¿Sí? El 9º que él lo llamó 10. El 10º que él lo llamó 9. Y el 11º que él lo llamó 10. Sheloshtan Mekudashim. Los 3 adquieren santidad. ¿Sí? El 9º porque él lo llamó 10º.
el décimo al que él llamó noveno, de todas formas era el décimo. No puede cambiar eso. Y el undécimo porque lo llamó décimo también. Bien, entonces ahí vemos que eso ocurre de esta manera. Otra pregunta de la Gemara, ¿sí? Sobre lo mismo, sobre algo que es de ajarse, es decir, que vamos a hacer algo que no funciona, hago una acción y después quiero hacer la misma acción para añadir, no lo puedo hacer y no sirve, tampoco lo puedo hacer si lo hago todo de golpe. Entonces dice así, toda deleta betaut, veleta bazde ajarse. Es decir, una persona quiere traer una ofrenda de toda. Bien, sabemos que entre todos los tipos de ofrendas que nos dice el libro de Vayikra, hay una ofrenda que se llama la ofrenda de toda, que era cuando una persona quería traer por un motivo de agradecimiento particular, tenía que traer un animal y además tenía que acompañarlo con 40 panes. Bien, pues ¿qué es lo que hizo esta persona? Una persona que separó los panes de toda por error, ¿sí? No recayó sobre ellos santidad. Pero esta vez de dejarse, así los separó, estos 40 jalot, y después volvió a separar otras 40 jalot, ¿sí? No cayó la kedushá sobre las últimas jalot que separó. Es decir, hemos dicho, besé a jarze, separé 40 jalot y después volví a separar otras 40 jalot. Itmar, así nos dicen, toda shenishhata al shemonim jalot. Es decir, un korban toda cuya ofrenda fue sacrificada, el animal, se hizo la shejitá del animal, sobre 80 jalot. ¿Sí? Hizkiya Amar, Kachu Ale Arbaim, Mitoch Shmonim. Hizkiya dice que recibieron santidad 40 de las 80, de Yohanan Amar, lo Kachu Alá Arbaim Mitoch Shmonim. Dice que no adquirieron ni siquiera 40 entre las 80. ¿Sí? Ahora, esto es una contradicción contra lo que dijo Raba, que piensa que todo lo que no se puede hacer desde Ajarze tampoco se puede hacer de golpe. Y aquí estamos viendo que la persona, según Hizkiya, dio 80 jalot. Es decir, yo no puedo dar 40 y otras 40. ¿Sí? Pero si él da 40 de golpe, tampoco debería servir. ¿Sí? Ni siquiera deberían adquirir santidad 40. Y Hizkiya dice que sí, que 40 sí que adquieren santidad. Entonces dice, me explica la Gemara, y dice, Ha'it mar'ala, Amar, Rabizera, Hakol Modim. Entonces dice así, dijo Rabizera, y algunos dicen que es Rabbi Yoshua ben Levi. Todo el mundo está de acuerdo. Entre, ya sea Hizkiya o ya sea Rabbi Yohanan, Eja de Amar de Kachu Arbaim, Mitoch Shmonim de Kache. Es decir, una persona que vino y dijo, yo quiero santificar 40 jalot de las 80, eso sí que sirve. ¿Sí? Y si dijo, lo kachu arbaim, ela imken kachu shmonim, y si la persona dice, yo no quiero santificar 40 jalot, sino que quiero hacer 80, ahí kule alma lo pligue de lo kachu. Ahí todo el mundo está de acuerdo que no adquiere santidad, ni siquiera 40. ¿Dónde está la discusión? ¿Qué pligue? Vista, es decir, cuando la persona no vino a especificar qué es lo que quería hacer con esas 80 jalot. Él presenta 80 jalot y no dice, ¿sí? Aquí estamos, al final de la página, Bestam. Es decir, no especifica. ¿Sí? Marsabar, Quisquilla piensa, la Harayut Kamejabe. Es decir, que esa persona lo hace porque quiere, lo tiene como seguro, ¿sí? Para asegurarse de que después no ocurra un problema. Realtnai itni aitinuhu. Y él las entregó a condición. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Entregó 80 jalot. Él solamente quiere santificar 40. Pero ¿qué pasa si de las 40 que se van a santificar, alguna se estropeó, o alguna se perdió, o alguna le pasó algo? Entonces van reponiendo con las otras jalot y por eso le entregó 80. Es decir, lo hizo bitnai, a condición. Si es necesario, coge otra jalá de estas 80. ¿Sí? Umar Sabar y el otro sabio, es decir, Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que piensa? Le Corban Gadol Mekabe. Que en realidad, ¿por qué la persona dio 80? Porque él quiere hacer un sacrificio muy grande
Entonces, en lugar de 40, quiere dar 80. Y por eso no recae sobre ellos ningún tipo de santidad. Dice la Gemara, Amara Valle. No estudiamos esto en la Mishnah, ¿sí? Según Rab, que la persona no se va a poder mover de su lugar. Estamos hablando, volvemos a la Mishnah, estamos hablando de un árbol que tiene debajo de él, de su copa, 12 amos. ¿Sí? Porque cuando dice la persona dice que sea mi lugar de reposo bajo el árbol, ¿sí? La persona no va a saber del todo dónde es el lugar de la Shevita, dónde es que esa persona está fijando. Pero si es un árbol que no tiene 12 amos, ¿sí? Y necesariamente él va a reposar en los 4 amot que están en el centro del árbol, junto al tronco. De todas formas, ¿sí? En una parte de ellos, haré mixat beto nikar. Es decir, que aquí estamos viendo que él sí que está reconociendo, haciendo visible y reconocible una parte de su lugar de residencia. Y se considera como que está reposando en un lugar fijado y adquiere ese lugar para reposar. Pregunta la Gemara y dice, Matkif le Rabuna ver el Rabbi Yoshua. Vino a preguntar Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Mai debe arba matzata kamesayem. Es decir, el hecho de que su shevita, es decir, el lugar donde va a reposar, ¿sí? Aquí tenemos un poquito de lugar reconocido. Dilma be arba de Haygisa. Entonces ahí va a estar adquiriendo su reposo en los 4 amot del lado norte. V arba de Haygisa Kamesayem. O en los 4 que están en el lado sur. ¿Sí? Y en realidad del todo no eligió reposar en el medio, ¿sí? Entonces, más bien, Ela, Amar Rabuna, ver el Rabbi Yoshua, así es como dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, Lo Shanu, es decir, lo que estudiamos en nuestra Mishnah, que en función de la opinión de Rab, que la persona no se va a poder mover de su lugar. Ela Beilan, Shetachtav, Shemona Amot, es de un árbol que tiene bajo él 8 amot. Abal Beilan, Shetachtav, Sheba Amot, pero si es un árbol que tiene bajo él 7 amot únicamente, de mixat betónicas. Pues ahí sí que vamos a decir que se reconoce ese lugar. Él no lo especificó, pero si tiene solamente 7 amot, ¿sí? Se va a considerar que esa persona sí que puso un lugar reconocible para su shevita. Tanya Kabate de Rab, Tanya Kabate de Ishmael. Es decir, tenemos una enseñanza, una veredad que sigue la opinión de Rab y una veredad que sigue la opinión de Shmuel. Dice Tanya Kabate de Rab, la enseñanza que sigue la opinión de Rab, mi Sheba Bederech, una persona que está en el camino y se le está haciendo de noche, Haya Makir Ilan Ogader, Veamar Shevitati Tachtav, y él sabe que cerca de ese lugar hay un árbol o un lugar cercado, y él va a decir, mi lugar de reposo va a estar ahí debajo, lo Amar Klum. En ese caso es como si no hubiese dicho nada. Aval Mamar, pero si vino a decir Shevitati Bemakom Ploni, mi Shevita, mi lugar de reposo va a estar en tal lugar que se encuentra entre estos 2000 amot que están rodeados de paredes, Mehalech Hachemagia Leotomakom. Puede la persona ir hasta que llegue a ese lugar. Y al Otomakom, cuando llega a ese lugar, Mehalech et Kulo. Ahí va a poder desplazarse por todo ese lugar que está cercado, ¿sí? Incluso que sea muy ancho. Vejúzalo al pai mamá. Y fuera de esas paredes va a poder desplazarse 2000 amos. Entonces explica la Barete y dice, ¿de qué caso estamos hablando? ¿Sí? Es decir, cuando estamos diciendo que la persona va a poder desplazarse por todo ese espacio cerrado. Bien, coma mesuyam, kegon, sheshabat, betel, sheu gebo azarat efajim. Veu mearba amot, beatbet seatay. No, estamos hablando de un lugar que tiene realmente una condición de dominio privado. Es decir, por ejemplo, un montículo que tiene 10 tefajim de altura y tiene una superficie entre 4 amot hasta bet seatay, que habíamos ya estudiado esa cantidad. Vejen, Big A, y de la misma manera un valle. Sheyamu Kázara, que tiene una profundidad de 10. ¿Sí? Veji, Mearba Amot, y tiene una superficie entre 4 amot
hasta Betzatayim. Abal, pero si adquieres un lugar de reposo, Bemakom She'em Mesuyam, en un lugar que no es reconocido, no es especificado y que no está rodeado de paredes, o que es más grande que un Betzatayim, entonces en este caso no se considera todo el dominio como un solo dominio y 4 amot enteros, y entonces, perdón, el Arbamot. En este caso solamente tiene 4 amot desde ese lugar donde él fijó su residencia. Ahora, continúa la verita y dice, Ayushnaim, si había 2 personas que están caminando y se les hace de noche. Y dice, Had Makir, deja de no Makir. Una persona reconoce y sabe que cerca de ahí hay un árbol o un montículo o una profundidad donde van a poder reposar. ¿Sí? Ejal Makir, Bejar Eno Makir. ¿Sí? Ese que no conoce el lugar, le pasa la decisión de dónde van a reposar a aquel que sí conoce el lugar. ¿Sí? Y el que conoce el lugar dice, mi lugar de reposo va a estar en tal lugar. Y a través de eso, los dos adquieren su reposo en ese lugar. Y continúa la Gemara, ¿de qué caso estamos hablando? Que Siyem Arba Amot Shekaba. Los Siyem Arba Amot Shekaba. Los das un incómodo. Es decir, este lugar, que es un lugar particular que va a adquirir. ¿En qué caso estamos hablando? ¿Sí? Que ese lugar que va a adquirir le va a permitir caminar 2000 amot en todas las direcciones, cuando ese lugar tiene por lo menos 4 amot. Pero si no tiene 4 amot y no fijó específicamente sus 4 amot, lo yazuz mim común no se va a poder mover de su lugar. Entonces, pregunta la Gemara, lema de Hebet Yufta de Shmuel. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esto es una oposición a la opinión de Shmuel. Por aquí está. Lema Tehebe Tiyuf Talishma. ¿Sí? ¿Qué es lo que te va a responder Shmuel? Amarle a Shmuel. Shmuel te va a responder a Jabe Mayaskinan. ¿De qué caso estamos hablando? Que con de Ikam Mekom Raglav Vead Ikaro Tre Alfe de Arba Garmide. Dice, no, estamos hablando de un caso en el cual desde el lugar donde tú estás hasta el lugar donde tú quieres fijar el reposo, hay 2000 amot más 4 amot. ¿Qué quiere decir? Dice, de I mokmitle beidach gisa de ilan kamle levar mitejuma. Es decir, que si nosotros venimos a fijar en ese lugar donde él está adquiriendo su reposo, junto al árbol, ¿sí? En el lado más cercano a su casa, entonces en ese lugar, el lugar donde él quiere fijar su reposo está fuera de su tejú. Es decir, la persona no va a poder llegar. Porque si se moviese 2000 amot, todavía le faltarían 4 amot para poder llegar al lugar donde él fijó su shevita, su lugar de reposo. Por lo tanto, ¿sí? Que si fijó su lugar de reposo en los 4 amot que están más cerca de él desde el árbol, entonces Matzazil va a ver que va a poder caminar hasta el árbol. ¿Sí? Veílo, lo Matzazil. Pero si no lo hizo, si no fijó esos 4 amot en el lugar más cercano a él, no va a poder desplazarse hasta ahí. Tania Cabete de Shmuel. Tenemos ahora, dijimos que había una enseñanza que seguía, que reforzaba la opinión de Rab. Ahora vamos a ver la que refuerza la opinión de Shmuel. Es decir, se enseñó una vereitá siguiendo también esta misma opinión de Shmuel. Una persona se equivocó e hizo un eruv hacia las 2 direcciones. O Kimdume Hu Sheme Arevim Lo Lishterujot. O también podría ser un caso en el cual la persona piensa, no conoce la alhaja, y piensa que se puede hacer un eruv hacia 2 direcciones. ¿Sí? O, otro caso, llamarle a Badab, Seu Arbuli, Alab Lezafón, Alab le Darom. Es decir,
la persona vino y le dijo a sus sirvientes, le dijo, salid a hacerme el Eruv, ¿sí? Y uno salió, se fue hacia el norte, y el otro salió, se fue hacia el sur, ¿sí? En todos estos casos, ¿sí? Puesto que él tenía intención de adquirir su lugar de reposo en dos lugares diferentes, entonces él no puede adquirir más que un solo lugar de reposo. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál de ellos, cuál de esos dos lugares es el que realmente adquirió su shevita. Halach, entonces en este caso va a ir desde su casa hacia el norte que erubó la de Aarón. Es decir, va a poder caminar hacia el norte como aquella distancia que le queda del Erub del sur. Es decir, si el Erub del sur lo pusieron a 1000 amot de su casa, ¿sí? Le quedan 1000 amot hacia el norte, únicamente. Veledarón, que erubó de Zafón, y va a poder ir hacia el sur como allá que hayan puesto su Erub en el norte. Si pusieron su Erub a 1000 amot, solamente va a poder caminar 1000 amot hacia el sur. Y Metziu alab etatehum, ¿sí? Y si pusieron en el medio el Erub, es decir, que su casa se encuentra en el medio, lo Yazuz me como no se va a poder mover de su lugar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que habíamos explicado, que era Hamar Gamal, es decir, que tiene por un lado un asno y por el otro lado un camello, cada uno está tirando de un lado, y la persona no va a poder moverse ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque si pone su Erub, uno le puso el Erub a 2000 amot hacia el norte, y el otro se lo puso a 2000 amot hacia el sur, la casa se queda justo en el límite de los dos Erubim. Entonces, si se quiere ir hacia el norte, el Erub del sur le tira de él. Si se quiere ir hacia el sur, el Erub del norte tira hacia él y no se va a poder mover de su casa. ¿Sí? Pregunta la Gemara y dice, Lema, Tehebet Yufta de Rab. Dice, vamos a decir entonces que esto es una oposición a lo que enseñó Rab. ¿Cómo responde la Gemara? Dice, Rab, Tanahu Upali. Dice, no, no hay problema. ¿Por qué? Porque hay otra regla general que vamos a aprender hoy, que es así. Los sabios de la Gemara, los Emoraim, ¿sí? No pueden estar en discusión con una Mishnah, con un Tana. Bien, pero un Tana sí puede discutir con otro. Entonces, lo que nos dice aquí es Rav Tanahu, que Rav es un Tana, y él sí que puede discutir con el Tana de la otra Beraita. Y por eso no hay ningún problema que haya esta tiyufta, que esta Beraita aparentemente contradiga la opinión de Rav. Aquí entonces vamos a llegar hoy en nuestro estudio del DAF. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con el estudio. Que tengamos todos Hatimat Tová, una buena noche y Besorot Tová.